Un saludo cordial para todos. El Evangelio de este domingo es Lucas 2, 22, 40 y es muy especial, pues en él se nos narra un encuentro particular en el Templo de Jerusalén entre el niño Jesús y dos representantes del pueblo de Israel que confían en el cumplimiento de las promesas de Dios, Simeón y Ana. Aunque el relato que nos propone la liturgia para meditar hoy comienza en Lucas 2:22, en realidad está enlazado con el versículo precedente, pues forman una unidad sintética en la que se reafirma que Jesús, como Mesías, se reviste de la historia de su pueblo. Así, el verso 21 indica que el niño Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido y luego en el verso 22 se nos dice que fue llevado por sus padres a Jerusalén para cumplir con el rito de purificación de la madre y la presentación del primogénito ante Dios. Todo esto según la ley del Señor. Ahora bien, vale la pena aclarar aquello de la purificación de la madre. Resulta que la purificación de una mujer que ha dado a luz hace referencia a un aspecto ritual, más no moral. Para los judíos, todo fluido que representara la vida era algo sagrado. Entre estos se destaca la sangre. En el caso de la mujer, tanto en el periodo menstrual como en el proceso del parto, se da un derramamiento de sangre. Y cuando la mujer estaba en alguna de estas dos situaciones, se hablaba de que estaba en estado de impureza, no porque fuera algo moralmente reprochable, ni porque se pensara que la mujer fuera mala por ello, sino que el derramar sangre, aunque fuera por causa natural, era una forma en que la vida tenía el riesgo de perderse. De modo que, después de un tiempo, cuando el sangrado se detenía, se asumía que la vida estaba otra vez en equilibrio y estaba resguardada, y la mujer estaba nuevamente pura, es decir, conservando toda la vida que había en ella. Volviendo a nuestro texto, en el verso 23, el redactor brinda argumentos del actuar de los padres de Jesús respecto a su viaje a Jerusalén y recita un fragmento de la ley que encontramos en los libros del Éxodo y del Levítico. Dice así el texto: en la ley del Señor está escrito, todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Y en el verso 24 se refuerza el cumplimiento de dicho precepto al indicar el acto ritual que debían celebrar. Dice el texto, fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. En este punto, el narrador deja al lector con la idea del viaje a Jerusalén e introduce una historia aparentemente ajena al curso del relato, pues en el verso 25 nos presenta a un hombre llamado Simeón, que es descrito de una forma muy especial. Vive en Jerusalén, era un hombre justo, adoraba a Dios, esperaba la liberación de Israel y además era entrado en años. Pero el texto agrega que esta persona estaba con la compañía de alguien muy especial. Dice el texto que el Espíritu Santo estaba con él. De inmediato, el lector puede comenzar a intuir que este Simeón tendrá algo que ver en el plan divino, como ya ocurrió con Zacarías, Isabel y María, quienes también han sido descritos como personas llenas del Espíritu Santo en el capítulo 1. De manera directa, el narrador confirma la intuición del lector y en el verso 26 nos dice, y le había hecho saber a Simeón que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor había de enviar. Y en el verso 27a se nos dice que, guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Ciertamente Simeón no sabe qué va a encontrar en el templo, pero el lector intuye que habrá un encuentro hermoso, dado que el niño Jesús, en brazos de sus padres, también irá a aquel lugar. Un bebé y un anciano se encontrarán como signo del cumplimiento de la misericordia de Dios. El relato avanza rápido y en el verso 27b se da el encuentro justo antes de que se realizara el oficio litúrgico en el templo. El texto no menciona nada respecto a una señal especial dada a Simeón, como sucedió en el caso del anuncio dado a los pastores. Y el lector puede preguntarse, ¿cómo supo Simeón que el Mesías era aquel niño de la pareja que llegaba al templo? Es algo que el texto no aclara y prefiere centrarse en la inmediatez de la alegría, pues Simeón, en el verso 28 nos dice el texto, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Ciertamente, quien sabe esperar, sabe lo que espera. Por ello, la llegada del Mesías será algo palpable para quien ha estado en intimidad con el corazón de Dios. La buena noticia está no solo en que Dios ha enviado un Salvador, sino que este Salvador expresa la extrema cercanía de Dios al ser humano, al punto que Dios mismo se deja tocar por su criatura.
Por otro lado, el detalle de plantear este encuentro con Simeón antes de haberse realizado el sacrificio en el templo denota que la ratificación de Jesús como Mesías la hace el mismo Dios, no algún rito o ceremonia especial ligada al templo, de modo que Jesús es Mesías universal, público, no solo para Israel, sino para la humanidad entera. En los versos 28 al 32, el narrador pone en boca de Simeón un canto precioso, en el que confirma que ha visto la salvación que Dios ha comenzado a realizar ante todas las naciones y por ello puede morir tranquilo. Este Mesías será orgullo de Israel y luz para quienes aún no saben que hacen parte del gran pueblo de Dios. En el verso 34, la criatura bendice a su hacedor, pues Simeón, un hombre que no era ni sacerdote ni levita, bendice al niño y sus padres, dedicando unas palabras concretas a la madre, que por primera vez en esta perícopa es llamada por su nombre, María. Dice el texto: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan y muchos se levanten. Será un signo de contradicción que pondrá al descubierto las intenciones de muchos corazones. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que te atraviese el alma. Esta última expresión usualmente ha sido interpretada como referencia al dolor de la madre por las vicisitudes y finalmente el martirio que vivirá Jesús por cumplir su misión como Mesías. No obstante, es más bien una descripción en clave profética de la toma de postura que toda persona debe hacer ante el encuentro con Jesús y su mensaje. A Jesús no se le recibe porque sí. Es preciso dejarse descubrir por él, verificar las intenciones del propio corazón y tomar una decisión. María entonces comprenderá la misión de su hijo como parte del plan salvífico de Dios, y como sucedió antaño con los profetas de Israel, Jesús era un signo contracultural en medio de los suyos, de modo que lo falso y lo verdadero se podrán distinguir. El texto avanza y en el verso 36 se nos presenta ahora a una mujer singular, a Ana. El narrador la presenta al estilo de los grandes profetas de Israel, indicando primero que es profetisa y con una ascendencia interesante. Es hija de Penuel, de la tribu de Asher. Lucas no quiere aquí dar datos biográficos de Ana, sino mostrar todo lo que ella representa. El nombre de su padre, Penuel, significa cara de Dios, y la tribu de Israel a la cual está asociada, Asher, traduce feliz. Ana entonces es expresión pura del regocijo por la llegada del Mesías y representa al pueblo que se prepara para las nupcias definitivas con su Señor. Ana, según el relato, estuvo casada por 7 años, tiempo o número que indica plenitud, y durante 84 años ha experimentado el ser viuda. Tanto la viudez como la orfandad, por la vulnerabilidad que esto acarreaba a mujeres y niños, se convertían en situaciones que reclamaban una atención urgente por parte del pueblo, y Dios era el primer comprometido en su protección. Así que esta mujer, Ana, viuda y profetisa, representa a los vulnerables de la humanidad que son el centro de la buena noticia, como también a aquellos que en medio de su pequeñez saben confiarse a Dios sin negar la dificultad ni vivir de ilusiones, es decir, saben acunar la alegría en su corazón como signo de esperanza en Dios. Así, será el Mesías quien ratifique el matrimonio perpetuo entre Dios y la humanidad y haga visible el Penuel, el rostro de Dios, feliz a la humanidad. En el verso 38, Ana agradece a Dios por el encuentro y comienza a hablar de Jesús, del niño Jesús, a todos los que esperaban el rescate o liberación de Jerusalén. Esta palabra rescate es clave, pues tiene que ver tanto con la experiencia de liberación de la esclavitud en Egipto, que permanece en la memoria de Israel, como también con la figura veterotestamentaria del Goel aplicada a Dios. Resulta que el Goel en el Antiguo Testamento traduce el rescatador, nombre que se le daba al pariente más cercano de quien caía en desgracia y quien tenía entonces el derecho y la capacidad para pagar la deuda o sanear la dificultad que estaba enfrentando la persona que estaba en situación difícil, y así evitar que este familiar fuera vendido como esclavo o perdiera su tierra.
Israel afirma que Dios es su Goel. Y entonces, desde la perspectiva del relato evangélico, Jesús es el rostro visible de Dios Padre como Goel, a través de quien rescata al género humano de toda esclavitud. En el verso 39 se indica que los padres del niño cumplieron con lo prescrito por la ley y luego de ello retornaron a Galilea. La cotidianidad de la vida se vuelve entonces escenario de encuentro intenso con Dios. El verso 40 cierra la perícopa, mencionando que el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. Esto ratifica que el Mesías no será alguien ajeno a la humanidad, sino todo lo contrario. Vivirá la normalidad de la vida humana. Alegrémonos, hermanos, porque hoy se nos repite la buena noticia. Dios ha visitado y redimido a su pueblo, y contemplando al Mesías niño, se avisora la ternura salvífica de Dios. Un feliz domingo para todos.